Hey all, good morning. Welcome to Live Healthy Recipe Club. My name is Aura and this is Wendy, and we are SNAP-Ed nutritionists with New York Common Pantry's Live Healthy team. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Wendy. Muchas gracias por darme la bienvenida otra vez. Sé que está de descanso un poquito, pero con el día de hoy está conmigo Aura. Ambos trabajamos para New York Common Pantry. En nuestro programa SNAP-Ed les traemos trucos, ideas, recetas fáciles de hacer, asequibles, y hoy va a ser una receta fabulosa, facilita de hacer y muy riquísima, y por supuesto con la compañía de Aura el día de hoy. Yeah, we're making a delicious and easy recipe, and we're so excited to welcome you guys into our Live Healthy Cooks kitchen. We're going to start off by just talking about a little bit of the recipe. Before we dive into recipe, do you guys know that we have a special announcement that's coming at the end of this session? Así es, ahora. Ok, antes que vayamos, vamos a hablar un poquito de la receta, qué necesitamos, ¿verdad? Y lo que vamos a tener como ingredientes en la receta del día de hoy. Pero antes, sé que los que vinieron el día de hoy, les mandamos un mensaje diciendo que había algo especial que íbamos a anunciar el día de hoy, pero no se los vamos a decir ahora, se tienen que quedar hasta lo último del taller. So stick around with us, not just to learn about this healthy and easy recipe, but also about that special surprise coming here. All right, so this is our recipe today. We are going to be making banana bread. Have you made banana bread before? Oh, many times, but not as healthy as today's recipe. Ok, el día de hoy la receta muy facilita, un pancito de banana con almendras y masa, facilito de hacer, 5 pasitos nada más, así que ahora nos va a explicar ahora lo que tenemos que hacer. That's right. So just like Wendy mentioned, this is a very simple and easy banana bread recipe with almonds and flaxseed. And this recipe is so easy because it's only 5 steps. It's so simple for us to create a very delicious, healthy, and hearty recipe with such simple number of steps. So we're going to dive in a little bit to that. If you want to find this recipe, we have it available in English, Spanish, and Chinese on our website at livehealthycooks.com. Ok, si quieren encontrar la receta, como siempre les recordamos que visiten nuestra página web, livehealthycooks.com, para que encuentren la receta del día de hoy y muchas más, y las que por ahí vienen también en el mes de junio. So we're going to start off just by taking into inventory all the stuff that we would need in order to make this healthy recipe. Y vamos a hablar un poquito qué necesitamos para la receta del día de hoy. Como les dijimos, era un poquito una receta fácil, pero ahora vamos a ver qué necesitamos para estar preparados para nuestra receta del día de hoy. All right, so we're going to start off first with all of our materials that we're going to need in order to do this recipe. So that is going to include a few mixing bowls, which we have here. You're going to need a whisk for combining your ingredients. You will need a spoon as well for combining, and a knife for slicing your bread. Okay, poquitas cocinas necesitamos, así que la cocina va a estar limpia. So our kitchen is going to be clean today because yes. we don't need so many utensils, right? ¿Qué necesitamos para el día de hoy? Necesitamos unos bowls. Si no tienen de cristal, no hay ningún problema. Los que tengan en casita trabajan. Necesitamos una espátula también, ¿verdad? Un mezclador, un batidor, una espátula o cuchara, lo que tengan en casita trabaja. No importa, no se preocupen. Un cuchillo, por supuesto, y al final un tenedor. Yes. Ya van a ver qué vamos a hacer con ese tenedor. Yes, definitely needed a fork as well. We're going to use a fork throughout a couple of times. So having one of those handy so that you can grab them as you need. And of course, our beautiful bread baking pan. Ok, lo más importante, aparte de los ingredientes del día de hoy, ¿verdad? Vamos a necesitar una bandejita para hornear. La pueden utilizar así como esta. Esta, si le ponen un poquito de aceite, vamos a ver ahorita cómo lo vamos a hacer, va a ser, ¿verdad?, que no se nos pegue la mezcla, o si tienen alguna otra clase de ingrediente, ¿verdad?, de material, trabaja también. Yes. So we're going to start off by doing the simplest step of this entire recipe, preheating our oven, right? We want to prep the things that we're going to be using later so they're ready to go. So we're going to take our oven up to 350 degrees, and we're going to allow it to preheat while we prep all of our ingredients. Okay, lo primerito que queremos hacer en casita, sé que you know it's almost summer, but we don't want to warm up your house, so yes. You want to do it at night. Yes, when it's cooler. Yes, that's so smart. Okay, entonces lo primero que queremos hacer, ¿verdad? Prender nuestro horno, preparar nuestro horno, calentarlo a 350 grados para que cuando ya estemos listas con nuestra mezcla, ¿verdad? Ya nuestro horno esté listecito y calentito para aceptar nuestra mezcla para nuestro pan. Mm-hmm. And bread can be, and pan can be, and bread can be something that's really intimidating to cook at home, but it can be so easy to make. So don't worry, we'll walk you through the entire process today.
Exactamente, ¿verdad? Algunas recetas a veces las hacen o las hacemos que parece que fueran difíciles de hacer. El hornear es un arte, right? Baking is an art. And if you mix ingredients, right, the amount, then the baking doesn't come out good. It comes out a little different, but sometimes that's okay. Right, it's part of the you learning come up with a process. new product. Yeah. Ok, así que es muy importante, ¿verdad? Los ingredientes que tengamos, las cantidades muy importantes. Sabemos que el hornear a veces, ¿verdad? Es un poquito difícil para algunas personas, pensamos que es complicado, pero le vamos a enseñar el día de hoy lo facilito y lo saludable que es cocinar su pancito en su casa. Yeah. So, as our oven is preheating, we are also going to suggest that you have the option to either coat your baking pan with a little bit of oil, or you can line your baking pan with parchment paper to keep the bread from sticking to its baking dish. And less dishes. And less dishes, which we also love. Yeah. Ok, muy bien. Ok, podemos hacer, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Si tienen, bueno, tres diría yo, ¿verdad? Porque si tienen, ¿verdad? El material que sea el silicón, ¿verdad? Entonces no necesitan ni aceite, necesitan el papelito. Pero si tienen, como el de nosotras acá, que es de metal, pueden poner un poquito de aceite, ¿verdad? Que tenga un poquitito nada más, para que la mezcla no se nos vaya a pegar. O si quieren hacer, ¿verdad? Como yo, que a veces no quiero hacer muchos platos o fregar mucho, pueden comprar este papel que les va a tardar mucho, ¿verdad? Así que un poquito lo ponen aquí encimita y ya. Yeah. And if you ever need to know the exact amount of parchment paper to line the inside of a container, you wrap the outside. Ah, okay, that trick I didn't know. Yeah. I always go, you know, You never so know much. how much you need, right? Yeah. Exactamente, entonces ahora como ella vino también, ¿verdad? Compartimos aquí los trucos de ella de su cocina, ¿verdad? Ella nos está explicando que para que tengamos, ¿verdad? La cantidad correcta, exacta de papel y no botemos, ¿verdad? Esos pedacitos que nos sobran. Ella me dice, ¿verdad? Que la debemos de la parte de afuera, ¿verdad? Ponerle un poquito para coger por ahí la medida para que no vamos a romper mucho papel. Y así de esta forma no, ¿verdad? Malgastamos el papel. So you do just like this to figure out how much you need, and you tear it right along the edge. It'll fit perfectly into your pan every time. Ok, ahí le va un truquito ya de aquí de esta receta, ¿verdad? Ya saben, ok. Si no tienen el papel, no hay ningún problema, no lo tienen que ir a comprar, pueden usar su aceite que tengan en casa. That's right. You need either the parchment paper or the oil, not both. So if you don't have parchment, just use oil. If you don't have oil, use parchment. All right. Bien, ese es un truquito que nos está enseñando ahora. Vamos a aprender más el día de hoy. All right, so we're going to start off by just going through our ingredients first. And we're going to talk about each of those and where they fall into the My Plate. So My Plate, as you guys know, is a really easy visual guide for us to understand where our food is falling on the My Plate categories. Okay. El día de hoy, por supuesto, como siempre, ¿verdad? Nuestras recetas son basadas en lo que es mi plato, el modelo de mi plato. Saben ustedes, ¿verdad? Que fue diseñado para que tengamos una idea más o menos que debiese haber en nuestro plato y que nos acordemos de los 5 grupos de alimentos. El día de hoy vamos a hablar de dónde, en qué categoría cada ingrediente desde el día de hoy de nuestra receta va a caer en lo que es mi plato. And if you're ever trying to figure out what food groups are included in any of our recipes that you find on our website, you'll know by looking at this little icon that's on the front of every recipe. Que cada receta que nosotros hacemos, ¿verdad? Que nos preparamos y que Jessica, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A construir nuestras recetas, nuestras tarjetas de recetas que las pueden comenzar ya a coleccionar si las quieren o pueden otra vez ir al website que tenemos nosotros también. Van a encontrar que en cada receta, ¿verdad? Está el modelo de mi plato y todo lo que está en colorcito, eso significa que esos son los grupos de alimentos que esa receta tiene. So we're going to go through each ingredient, and if you know where these ingredients fall in the My Plate, just type it into the chat. Let us know and see if you've been catching on for all our recipe clubs as we go through each food group. Ok, si quieren participar en el taller del día de hoy, ¿verdad? Díganos qué piensan ahí cuando vamos nosotros mencionando los ingredientes, en qué categoría de los 5 grupos de alimentos cae cada ingrediente. All right, so let's start off with bananas. I feel like this is pretty easy. But what food group do we think bananas will fall into on the My Plate? Ok, déjenos saber en el chat o si nos quieren dejar por ahí, ¿verdad? En qué categoría, en qué grupo de los 5 grupos de alimentos pertenecen nuestras bananas el día de hoy. Déjenos saber. It's okay. We'll tell you. Vamos. We'll tell you. ¿Quién nos va a decir? Yeah. Tell us, or tell us. All right, so bananas are going to fall under the fruit category. Okay, las bananas, ¿verdad? Van a ser parte de lo que son nuestras frutas. We also are going to look at ingredients like our flour. We are using whole wheat flour. This is whole wheat baking flour. What category do you think that falls into? Okay. Y nuestra harina, ¿verdad? Integral, ¿en qué categoría piensan ustedes de los 5 grupos de alimentos de mi plato?
pertenece. Déjenos saber en el chat si desean participar. Y a lo que esperamos, ¿verdad? Le queremos mencionar que nuestras harinas también nosotros nos tenemos como nuestro programa de Farm Share. They are part of the Farm Share, ¿verdad? Yes, if you're part of Farm Share, you might recognize this bag because we offer whole grain options with our Farm Share as an add-on. Ok, y ahora mismo, ahora les acaba de decir la respuesta, así que estaban poniendo atención cuando ella mencionó eso, ya saben, en los 5 grupos de alimentos, para importante. Yeah, and it also looks like we have some chats coming in. Yeah, what do we have going on? 3 people got it right. Three people got it right. Oh my gosh, great. Good job, you guys. Yeah. So far we have 2 of our 5 food groups represented, and we've only gotten through 2 ingredients. Así que esta receta estamos muy felices porque está bastante balanceada. Yes. So third ingredient is going to be our sliced almonds. And I'm going to group in with our sliced almonds our flax seeds because these 2 are part of the same category. What do you guys think? Where do almonds and flax seeds fall on the My Plate? Ok, y otra vez, ¿a dónde piensan ustedes que nuestras semillas de linaza y nuestras almendras, a dónde piensan ustedes en qué grupo de alimentos pertenecen? O pertenece a algún grupo de alimentos, right? Oh yeah, it's kind of it's a little tricky because sometimes I think when we think of this category, we only think of things that are like very front and protein center. Pero Miriam contestó. Yeah. Okay, so they got great job, you guys. Yeah. That's awesome. Yeah. So along with proteins like Buenas tardes, María Ramírez. chicken, beef, pork, and fish, beans, nuts, and legumes are also really great sources of protein, and they fall underneath the protein category on the My Plate. Acuérdense que la semilla, las nueces, ¿verdad? Las almendras, ¿verdad? Los frijoles, todos caen en lo que es la proteína, ¿ok? No solamente el pollo, la carne, ¿verdad? El pavo son proteínas. Acuérdense que siempre en los talleres explicamos que hay 2 clases de proteína, una que viene de nuestros animales y la otra que viene de nuestras plantas y semillas. Así que acuérdense de eso, muy bien. Yeah. Pero ahora les ayudo. I know. No. Yeah. We have a couple more items to go. Next, we're going to talk about our almond milk. We aren't using traditional milk, but instead we're using almond milk. Where do you think that falls onto the My Plate? Ok, otra pregunta. La leche de almendra, ¿en qué grupo de alimentos piensan ustedes que va a ser, la vamos a poner? ¿Será que la ponemos en los lácteos? ¿Será que la ponemos en las proteínas? ¿A dónde la pondríamos? ¿Dónde caería nuestra leche de almendra el día de hoy? Déjenos saber. Miriam piensa que en los lácteos. And the milk. Okay. Yeah. Muchos están diciendo. Okay. Very interesting. So the answer is kind of both. In the milk category or our dairy, along with our protein category. We're going to talk about why. Ok, y la leche de almendra en particular cae en los dos grupos. Así que en las proteínas y en nuestros productos lácteos y ahora nos va a explicar el por qué. Yes. So when we look at things like milk substitutes, they are formulated and fortified with calcium in order to provide our bodies the same nutritional benefits as milk, but from a plant-based source. Exacto, ¿verdad? Acuérdense, siempre las leches alternativas a la leche, ¿verdad? Baja en grasa, la leche de vaca, siempre van a ser y deben ser fortificadas por lo que es el calcio, que nos va a ayudar a nuestra salud ósea, a nuestra salud de nuestros huesos, a mantenernos saludables, que junto con la vitamina D, acuérdense que eso tiene que trabajar juntos para tener el mejor efecto. And the benefit of having a plant-based milk over an animal-based milk is that because it comes from plants, there's no cholesterol. Okay, uno de los beneficios, y creo que uno de los beneficios más importantes, es que la grasa que viene, ¿verdad? O que no tiene grasa, ¿verdad? Grasa saturada, como sería la leche regular o la leche de vaca que viene proveniente de los animales. Esa sería una de las diferencias también cuando, ¿verdad? Bebemos leche de lo que vienen de nuestras plantas. Yes. And we're also going to notice that we are going to be using olive oil today in our recipe, but olive oil doesn't necessarily have a place on the My Plate. So what's up with that? Ok, ¿y qué pasa? ¿Dónde pondríamos? ¿O será que tiene espacio? ¿O será que habrá espacio en lo que es, ¿verdad? En mi plato para el aceite de oliva? ¿Dónde lo pondríamos? ¿Verdad? ¿En qué categoría ustedes lo pondríamos? ¿Será que hay algún espacio? ¿Qué piensan? Well, and that's because when we're talking about fats, we want to prioritize using them in moderation
and making sure to lean towards healthy fats as opposed to things like animal-based fats, which might not be as healthy for us to consume as an entire section of our mind plate. Okay, okay, yo por supuesto otra vez, ¿verdad? Los aceites de olivas, ¿verdad? Comparados con otros aceites provenientes, ¿verdad? Otra vez, acuérdense, el aceite de una planta, comparado con lo que vendría los aceites provenientes de nuestros animales, van a tener un alto contenido de esas grasas saturadas que siempre hablamos que las necesitamos, pero en pequeñas cantidades. Y por supuesto, ¿verdad? En mi plato nos va a ayudar si tenemos una dieta balanceada. Yeah, I mean, you wouldn't have a whole half a plate full of butter, so we shouldn't have a whole half a plate of olive oil, but we'll use it in moderation. Ok, esas son algunas de las razones también, ¿verdad? ¿Por qué no está en mi plato? No les vamos a decir por acá que utilicen la mitad de lo que es mi plato para un aceite, ¿verdad? Es imposible y no debiesen hacerlo porque los aceites, aunque tenemos alternativas al día de hoy como el aceite de oliva, lo debemos utilizar en moderación, ¿verdad? Todo balanceado, no tanto de algo ni tampoco de otras cosas. Así que balanceado toda la comida al día de hoy. We also have up here some vanilla extract, some cinnamon, and some baking powder. Now, these do not fit into the My Plate categories because they're considered to be seasonings and spices. Ok, lo que sería, ¿verdad? La canela en polvo, lo que sería el polvo de hornear, ¿verdad? Y lo que sería también nuestras otras especias, caen en especias, no por eso no lo podemos poner en lo que es mi plato, porque son parte de lo que son las especias. Yes. So while they provide us with things like minerals and nutrients, which are really important for diversifying our food and making them taste delicious, they don't provide our body with the energy or calories that we need in order to get through our day. Ok, y por eso una de las razones también es porque no tienen calorías. Entonces los utilizamos más estas especias para darnos el saborcito, para tal vez reemplazarlo por un azúcar, ¿verdad? We can replace, right? Yes. Like cinnamon for sugar, right? But But we would love to replace cinnamon with other spices if we could. Yeah. Exacto. Así que podemos buscar por ahí, ¿verdad? Y tiene todas nuestras especias tienen su beneficio para nuestra salud. También la canela, ¿verdad? También nos va a ayudar porque tiene antioxidantes. Así que tienen otras clases de beneficios, pero no, ¿verdad? No tienen calorías, que es lo que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Para funcionar. Yes. And lots of seasonings and spices include phytonutrients, which have been shown to help do things like prevent cancer development in our bodies. Ok, lo que acabamos de hablar de los antioxidantes, esos antioxidantes que nos van, ¿verdad? A ayudar a esos que estamos a riesgo de padecer de un cáncer. Así que muchas de nuestras especias, muchas de nuestras comidas tienen estos nutrientes que cada uno tiene su nombre como antioxidante, pero lo vamos a llamar antioxidantes. Yeah, I mean, you just look for the stuff that tastes delicious. The more flavor we're able to add in through seasoning and spices, the more delicious the dishes and the better it is for our body. ¿Verdad? Así que ustedes siempre, ¿verdad? Traten de utilizar nuestras recetas, traten de utilizar las alternativas que sean más saludables para nuestro cuerpo, dar calorías, porque sí, el cuerpo necesita calorías, pero acuérdense esas dos diferencias, las calorías vacías y las calorías que nos van a dar energía y nos van a mantener llenos por mucho tiempo. Así que esas son las calorías que necesitamos nosotros, ¿verdad? Yeah. All right, so we're going to go ahead and get started, and we have 2 preparatory steps that we need to do first. Okay, y esta receta la vamos a hacer en 2 pasos, porque ya le vamos a explicar por qué. Así que vamos a comenzar las mezclas de nuestros ingredientes del día de hoy. Yeah, so the first thing we're going to do is we're going to start with our bananas. Now, you can look at our bananas and see these are not very bright, right? These aren't very bright. The ideal bananas for this recipe are those like brown ones that you don't necessarily want to eat as a snack, but are still good. Ok, nosotros en la receta decimos, ¿verdad? Que sus bananas necesitan estar bien maduritas, ¿verdad? Casi negritas, con todos esos puntitos. Las de nosotras no estaban muy maduritas, pero también funcionan. Lo que va a pasar también, ¿verdad? A lo que entre más colorcita, entre más de color van cambiando, más dulcecitas van a estar. Esa es una de las diferencias. And we're going to need about 1.5 cups of mashed bananas, which the riper these get, the more they'll shrink in size. So for these really fresh bananas, we might only need 2, but if you have them that are riper, you might need closer to like 3 or 4. Ok, y ese es el mismo truquito que nos estaba enseñando ahora el día de hoy, ¿verdad? Las bananas, entre más maduritas están, más pequeñitas se van a poner, así que ahí va a ser la diferencia si necesitamos 3, si necesitamos 4. La verdad es que la receta la hicimos el día de anoche,
Y la receta en la que yo hice anoche, utilicé 4. Pero como dice ahora, estaban más maduritas, estaban más chiquititas. So I didn't make the recipe last night, but it took me 4. Yeah, Wendy went on vacation. When she came back, all of her bananas were brown. So it's like a perfect time to make banana bread. Yes. Remember, our recipe club, we don't throw anything We away. do not We waste keep food everything, here. we don't waste. So please, you know, you can do smoothies with bananas, Yeah. you can freeze them. You know, different things for the summer now that it's going to be hot. Yes, exactly. So I'm curious, how do you peel your bananas? Okay. So, true story. Yeah. True story. Since I was little, I've been doing this, I don't know You why. break your snap. Oh my gosh. Does it work just as well though when they're ripe, or does it just get mushy in your hands? Sometimes it is. Okay. But, Okay. sí, esta es la manera que yo pelo mi banana. That's so Siempre funny. desde chiquita lo he hecho así, las he picado en 2. Y es porque a veces yo lo que hago es que me como una manita y la otra la guardo. You know why Yeah, I you do save it? a little bit. You Yes, have half and save yes, this for later. yes. You know, back home, you Okay. have to, you know, you have to share everything, Yeah. right? Oh, And so I think this is that. why. I love that. Well, for me, a lot of people will open from the top, but that's actually the harder way to do it. If you flip it, you can just peel straight from the bottom. And that way, you can still hold it. It's like, Okay. also, you ever notice those cartoons when you were kids when people would slip on the banana? The banana was always sitting this way, which means that it was peeled from the bottom. And I don't think a lot of people know that. Okay. Yes. Vean lo que aprendimos el día de hoy también, que hay una manera, ¿saben ustedes que hay una manera, verdad? Más o menos como usted lo decía, de pelar una banana, como lo explicaba ahora, lo pueden hacer de la parte de arriba y así la cáscara nos va a ayudar, ¿verdad? Si por ejemplo, si estamos corriendo por ahí, no tenemos que comer, compramos una banana, tenemos las manos sucias, pero se la van a lavar si pueden, pero si no pueden, imagínense. Entonces van a utilizar la cáscara para cubrir su banana y no contaminarla. Yeah, that's it. So if you got little kiddos that love bananas, it's a really great way to keep their hands clean. So we're gonna put our 3 bananas into this bowl, and Wendy's gonna help us to get those mashed. So we're just using a bowl and just a regular fork. Tenedor. ¿Sí? Ah, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar un tenedor. Si no tiene tenedor, ¿verdad? Lo utilizo de teléfono si no Yeah, you can quieren. also use like a potato masher. Con your hands. And you could, yeah, you could just squeeze with your hands. Sometimes when your banana is really soft and ripe, it'll mash itself. You don't even have to do the work. Now, we're not going to throw away our banana peels. Banana peels have so many nutrients still in them that are good for us, and they're good for our plants. So if you're someone who has plants at home, you can actually take banana peels, boil them in water, let that water cool, and use that water to water your plants. You can also use that water as skincare, and it helps to replenish the nutrients that your skin loses, and it's a really phenomenal fertilizer for your plants. Ok, y otra vez, aquí en el club de recetas no botamos absolutamente nada. Así que la verdad, la cáscara de banana la pueden hervir, la pueden después utilizarla como abono para sus plantas, si tienen plantitas en casa. Allá yo ahora sé, ya no voy a matar mis plantas. We're working on that. We're gonna fix that. Yeah. Ok, ya yo sé cómo salvar mis plantas porque les voy a dar todos esos nutrientes que realmente están en la cáscara de la banana. También la podemos utilizar como una mascarilla para la cara, para nuestra piel, mantenernos saludables, ¿verdad? Para el verano ahora que estamos expuestos más al sol. Yes, exactly. So another thing about mashing your bananas, if they aren't very ripe, the more you mash them, the sweeter they will become because we're releasing the sugars from within the fibrous structures within the banana itself. Ok, entonces entre más machacamos por acá nuestras bananas, ¿verdad? Lo que estamos extrayendo también, todo la azúcar natural, la fructosa que hay adentro de nuestra banana. Así que entre más la hacemos el purecito por acá, más dulcecita va a estar. So we're going to talk about our flax seeds next because you might notice our bread doesn't have any eggs in it. It's 100% vegan. Ok, nuestra receta del día de hoy es 100% vegana. Ven ustedes que no tiene huevo. Y les vamos a decir ahora lo que vamos a utilizar en vez del huevo. So what we're using instead is our binder. So the thing that's going to help all of our ingredients stay together and hold moisture in our bread is flax seeds. Ok, entonces, ¿qué va a ser, verdad? ¿Qué hemos reemplazado nosotros por el huevo? Va a ser nuestras semillas de linaza. Las semillas de linaza las vamos a hacer un procedimiento ahora para que ellas nos ayuden a nosotros a que todos nuestros ingredientes se unan y se junten para que sean uno solo, que va a ser nuestro pan. Yeah. So the interesting thing about flax seeds is they are seeds.
which means that all of its nutrients are locked inside of its shell and they have to be released in order for you to activate the flax seeds. Que las semillitas de linaza, ¿verdad? Son muy riquísimas, muy bonitas, así como se ven, pero, ¿verdad? Lo realmente los nutrientes, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para que nos des una receta más saludable el día de hoy, está adentro de lo que es la semillita. Ve que la semillita es un granito, lo pueden ver en la cámara, así que necesitamos, no sé cómo, ahora le vamos a decir cómo, entrar adentro de lo que son, ¿verdad? La célula, diría yo, de lo que es la semillita, y les vamos a decir el por qué. Yep, so you'll notice that these are whole flax seeds here. So if you eat them just like this, as you chew them, you'll be able to break them down. But since we want them to be mixed in and combined with the other ingredients, we had to do that work of breaking them up before we add them in. So we decided to grind ours down. So these are our whole flax seeds. These are our ground flax seeds. Okay, y si ven en la cámara, ¿verdad? Una es la semillita completa y la otra es después de nosotros triturarla en nuestro, ¿verdad? En nuestra triturador. Y entonces es lo que se ve como un polvito, porque acuérdense que queremos, como lo vamos a hacer, va a ser parte de nuestra mezcla con nuestra harina y nuestras otras mezclas, queremos, ¿verdad? Entrar adentro y realmente si la comiéramos así, la vamos a masticar y de esa manera entonces, ¿verdad? Yes. Todos los nutrientes que están adentro de nuestras semillitas la vamos a poder comer. Pero como necesitamos, ¿verdad? Hacer esta mezcla y preparar nuestro pan, lo hemos hecho en nuestra licuadora. Now, in order to combine these and kind of activate our flax seeds, we're going to take 2 tablespoons of our ground flax. Ok, y lo vamos a utilizar ahora 2 cucharadas de lo que es nuestra semilla de linaza en polvo ya en esta forma. Y la vamos a mezclar con un poquito de agua para activarla. Yep, and we're gonna add in 5 tablespoons of water to activate our flax seeds. Okay, y le vamos a poner 5 cucharadas de agua para activar. ¿Y qué estamos activando? Bueno, vamos a activar lo que son las enzimas que están adentro de nuestras semillitas para que ellas comiencen a trabajar y nos den también una consistencia más espesa a lo que va a ser nuestra mezcla, ¿verdad? De nuestra harina del día de hoy. So once we've added in our water, we're just gonna combine these just quickly with a fork. Okay, y lo vamos a mezclar un poquito para hacer una mezcla homogénica, ¿verdad? Para que esto se mezcle, lo vamos a dejar por ahí unos de 2 a 3 minutitos. Now we're gonna allow this to sit for just a minute so that it can combine and start to thicken. Similar to foods like Nepal, cactus, or okra, it needs time and it needs a little bit of warmth for that gelatinous aspect to start to build, for it to get a little bit more sticky. Okay, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Un poquito ya también de química física estamos aprendiendo el día de hoy, ¿verdad? Lo hemos hecho esa mezcla, ¿verdad? Para que la mezcla, ¿verdad? Como les decía antes, se ponga un poquito más espesa, ¿verdad? Porque acuérdense que es un líquido, ¿verdad? Y necesita combinarse con todo ese polvo que acabamos de poner por allá y se va a combinar y eso es lo que va a hacer que la mezcla se ponga más espesa. Yes. So while that is sitting, we're going to do 2 other parts of our recipe. We're going to combine our wet ingredients and we're going to combine our dry ingredients, but we're going to do them in 2 separate bowls. All right, so let's start off with our wet ingredients. Ok, acuérdense que la receta se va a dividir en 2. Vamos a hacer ahora lo que son los ingredientes, ¿verdad? Que van a ser líquidos. Lo vamos a mezclar primero. Yeah. So we're going to start off with 3/4 of a cup of unsweetened almond milk. Ok, 3/4 de taza de lo que es la leche de almendra primero. Now, we're using unsweetened. This is important, okay? The reason that we want to use unsweetened almond milk is because we don't want to be adding any additional sugars where we don't need it. The bananas are going to be sweet enough to make the bread absolutely delicious without added sugar. Exacto, entonces, ¿verdad? Acuérdense cuando vayan a comprar su leche de almendra. I also, Jackie, you mentioned the milk. I also want to mention that if you don't have almond milk, if you have oat milk, it also works. Because I did it with oat milk last night, so it works. Ok, así que si tiene leche de almendra, leche de avena, funciona también. Lo único que queremos que se den cuenta que diga que no tiene azúcar. Que no tiene azúcar. Y si al frente no lo dice, lo que vamos a hacer, que vamos a ver la tabla de nutrición en la parte de atrás o al lado, en la tabla de nutrición. Y ahí se fijan la cantidad de azúcar. Ok, si tiene alguna clase de azúcar, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? El total de azúcar versus la cantidad agregada de azúcar, acuérdense que son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Queremos ver esa cantidad agregada de azúcar. ¿Cuánta hay? Yeah, so when you're looking at any of the packaging at the store, again, you can use any kind of
plant-based milk substitute. We even have a recipe on Live Healthy Cooks on how to make oat milk at home with oats and water. So it's super easy to make at home. You want to look for the package that says unsweetened. A lot of the brands will put it right on the front to make it easy to identify. But if by chance it's not there, you want to look at the nutrition facts label. You're going to come down to here to where it says total carbohydrates. And this line you're looking for is right here, total sugars. And you'll see that ours says 0 grams. That's how we know that this almond milk does not have any added sugar. So this is the one that we went for. Again, you can use any kind, just look for either unsweetened on the front or read the label and look for 0 added sugar. All right. Okay, acuérdense de eso, la tabla de nutrición, si al frente no es obvio, ¿verdad? Que diga que no tiene azúcar agregada. Vamos entonces a ver la tabla de nutrición y por eso los queremos invitar también a que visiten nuestros talleres para que sigan aprendiendo más con nuestras nutricionistas también. So once we have our unsweetened almond milk in the bowl, we're also going to add in our olive oil. As you know, olive oil is packed with healthy fats. So this is a really good addition as opposed to using a different kind of oil or using a plant-based butter. Okay, estamos utilizando el aceite de oliva. Acuérdense, ¿verdad? El aceite de oliva está completo, lleno de grasas, la verdad, que son saludables para nuestro corazoncito, para nuestro sistema, ¿verdad? Así que cardiovascular, así que nos va a ayudar y es muy bueno, ¿verdad? Reemplazar lo que serían otras clases de aceites, pero lo que es el aceite de oliva por toda esa grasa saludable que a nuestro corazoncito le encanta. Yes. And we're also going to add in our vanilla extract. Okay, el extracto de vainilla. Así que ahí vamos a estar mezclando, como se fijan, estamos mezclando lo que son, ¿verdad? Todos los líquidos y lo vamos a mezclar y vamos a hacer una sola mezcla. And we're just gonna whisk it here to combine. Granted, it might be a little bit difficult to combine the oil because again, oil is very averse to combining with water. So it might not combine all the way, but we're just gonna whisk it a bit. Eso, acuérdense, ¿verdad? Que va a ser, no se preocupen si el aceite y la leche y los demás líquidos están combinando, porque acuérdense, ¿verdad? Que al aceite no le gusta combinarse con nada, así más con agua. Así que aunque lo mezclan un poquito, no importa, lo van a dejar y lo van a poner a la. Now I want you to know, so last wet ingredient we're gonna add in here is going to be our flaxseed mix. You'll see it's started to thicken up, right? It's starting to absorb all that water. That's exactly what we want. So from here, we're gonna add our ground flax and water mixture right into our wet ingredients. Okay. Y ahí está ya nuestra mezcla, ¿verdad? Nuestra semilla de linaza, lo que nos va a ayudar, ¿verdad? A que acuérdense a que en vez de utilizar un huevo, pues vamos a utilizar linaza para que nos ayude a combinar todos estos ingredientes que ahora van a ser uno solo en nuestra mezcla de nuestras harinas. All right, so we're just gonna whisk to combine, and then we're gonna set this bowl right over here so we can start to add in our bananas. Okay, entonces ya está listo. Está un poquito más líquido, vean ahí con el movimiento. Okay, vamos a mezclar. Okay. Yeah, the closer that bowl is, the less splash you'll get back on those bananas from it. All right, and then we're just gonna whisk again to combine. So we're allowing for everything to marry together, mix and mingle in that bowl. Okay, estamos mezclando otra vez nuestra banana, la que acabamos de machacar. Así que ahora la vamos a combinar con todos nuestros ingredientes que están líquidos. And one thing that I really love that you did as well, you mashed the bananas, but not until they were completely like smooth. You left some chunks in there, and that's gonna make the bread so moist, and it's gonna make it taste really good. That's how you know she's done this before. Yeah. I know. You know what I did last night actually? So I was like, I want to be conservative. I want to use 3 bananas, and I'm like, oh, it's looking at me. And I'm like, let me just use it. It was ripened. Yeah. So what I did, I really had to mix everything, and I took the banana, I did the same thing as mashed, and I put it at the end. Oh, so you just added in like Yes. the last banana at Yes. the end so that it didn't get too smashed. Oh, I Okay, love así que that. ustedes pueden ver dependiendo, acuérdense la receta es una, ¿verdad? Una sugerencia, ustedes la utilizan, la hacen, le quitan, ponen en su casita. La manera que yo la hice, le puse 3 y después me quedó una y dije, bueno, voy a agregársela al final. Y lo que explicaba ahora, ¿verdad? Que de esa manera, ¿verdad? Vamos a sentir cuando comamos el pan que hay pedacitos de banana que todavía están, ¿verdad? En pedacitos, que no está toda una sola mezcla. Yeah. And the next thing we're going to do is we're going to combine all of our dry ingredients. So here we have 2 cups of whole wheat baking flour. Okay. Ahora vamos a mezclar nuestra harina integral, ¿verdad? Así que ahí la vamos poniendo. Un poquito para que no hagamos desastre en la cocina. Pero para Yeah, a little bit. I love it. Yeah.
And the important thing to remember, if you're using whole wheat flour for baking, it tends to require a little bit of additional moisture compared to something like a refined white flour. Okay, si estamos utilizando harina como la integral como la que estamos utilizando hoy, va a necesitar un poquito más agua de la harina tradicional, ¿verdad? La harina refinada que ya se usa para los panes regulares. Así que acuérdense, la harina integral va a necesitar un poquito más de líquido de agua de lo que estén utilizando. It might also require a little bit of additional baking time compared to a traditional bread that uses white flour as well, because it's more dense. It holds on to more moisture, so it needs more time in the oven. Okay. Y también esa es una de las razones también que tal vez, ¿verdad? En vez de una horita, tal vez una hora, 10 minutos, por la clase de harina que estamos utilizando, porque otra vez necesita, ¿verdad? Conserva bastante lo que son los líquidos y por esa forma también necesitamos dejarlo un poquito más de tiempo en el horno. So if you're ever like at home and you don't have whole wheat flour, but you still want to make this recipe, you can use refined white flour, but you're going to need a little bit more flour to meet the moisture that we have in our wet mixture. Ok, si van a utilizar y lo que tienen en su casita es harina regular refinada, entonces van a necesitar un poquito más de harina, ¿verdad? Lo inverso a lo que estamos utilizando el día de hoy. Un poquito más de harina para hacer la misma mezcla, para que tenga la misma consistencia la mezcla de lo que estamos haciendo el día de hoy. All right, so in addition to our whole wheat flour, we're also going to add 2 teaspoons of baking powder. Ok, 2 cucharaditas de lo que es horno, ¿verdad? Lo que es el polvo para hornear el día de hoy vamos a utilizar. Eso nos va a ayudar para elevar un poquito lo que es nuestro pan, ¿verdad? Y lo van a ver qué bonito, ya saben. We're also going to add into here 1 teaspoon of cinnamon. Okay. 2 cucharaditas, una cucharadita por ahí de lo que es, dependiendo de lo que ustedes, cuánto les gusta, ¿verdad? La canela a mí me encanta, yo le pondría I'll put a little bit more just because I love Yes, cinnamon. it's so good for your heart too. Like cinnamon has such great like blood health and heart health, like especially for your circulatory system, because it is a spice, so there are antioxidants, but it also helps with the overall transport of oxygen in our blood. Ok, entonces, ¿verdad? No solamente sabe rico, huele rico lo que es la canela en polvo o como la tienen en su casita, ¿verdad? También va a ayudar, porque acuérdense que es un antioxidante, nos va a ayudar en todo nuestro sistema circulatorio. Así que es buenísimo, yo realmente lo utilizo, en vez de usar azúcar y otras cosas, yo le pongo a mi cafecito. Ooh, Ahí love es that. el más coffee. Yeah. Oh, I do too. I love honey and cinnamon in my coffee. It's so delicious. Also, like you can add in other spices here too. So if you wanted to add in nutmeg, or if you wanted to add in like a little cayenne, spicy, you can definitely like change it up. You can add whatever spices, really make it personal to you. Exacto, ¿verdad? Para hacerlo suyo, para hacer esta receta suya, acuérdense, si no les gusta la canela, pueden utilizar cualquier otra especia que tengan en su casita, ¿verdad? Nada más que tengan un poquito cuidadito con las cantidades, pero si tienen otra clase de especia en su casa, funciona también. Acuérdense que esta es una receta que ustedes y su familia van a compartir, ¿verdad? Y tal vez las amistades, porque si le queda bien el pan, pues tal vez las amistades les pidan pan. Yeah. Así que, ¿verdad? Acuérdense, esta receta suya que le hace a su manera. And this recipe is really easy for you to also substitute out other things. If you don't have bananas, but maybe you have blueberries, you could do this with blueberries instead, with the same quantities mashed up and mixed in. Ok, si tienen cualquier arándano, si tienen las fresas que ahora están de temporada, ¿verdad? Ese también las pueden utilizar para hacer este pancito y de esa manera acuérdense, ¿verdad? Nosotros que estamos utilizando las bananas en vez de utilizar azúcar refinada, lo que estamos usando las bananas para que nos den la consistencia, ¿verdad? De nuestro pancito que no esté seco, pero también para que nos dé también el azúcar que nosotros a veces estamos buscando cuando compramos pan. Yep. So once we have our dry ingredients combined, you see how I just like toss that together with my hands? I love bringing all of my senses into the kitchen. So like I can smell the cinnamon as it's getting tossed around. I like to feel it in my hands to make sure things are combined. Like I encourage you guys, bring your senses into the kitchen. It's going to definitely pay off in the flavor that you're able to create with your end product. Okay, entonces muy importante también otras cosas, ¿verdad? Aparte, acuérdense que a veces le dicen el panadero le gusta amasar el pan, ¿verdad? Acuérdense. ¿Y por qué la gente? ¿Y por qué la gente dice eso, verdad? Porque con las manos nosotros tenemos el poder de ver si una mezcla nos está quedando muy líquida, si tenemos el poder, ¿verdad? También de saborearnos la comida ya cuando la estamos preparando. Y acuérdense que ustedes preparar comida para usted mismo y para su familia es una clase también, ¿verdad? De enseñarle a otra persona cuánto usted también, ¿verdad? Les tiene cariño. Así que cuando ustedes tocan la comida, también ustedes están compartiendo y dando esa energía a la comida. Yes, absolutely. You taste all of that love. So what
what we're gonna do now is we're gonna start to combine our dry ingredients with our wet ingredients. You'll notice we left the almonds out because we wanna add those in last. We don't want them to get too mixed in. We want them to just be like evenly kind of dispersed. I want to also mention, if you don't have almonds, you can use peanuts, Yeah, anything, cashews, anything you have at home available will work. banana walnut. Yes. bread, delicious. Okay, Yeah. cualquier semillita que tengan en su casita funciona. Si ven la almendra, tenemos aquí al ladito, porque al final se la vamos a agregar. Yo diría también, si quieren que haga un poquito de almendra entre su pan, también lo pueden hacer. You also wanted to have it within the mixture. You can also do it. Absolutely. Right? Yeah. You could even use like a nut flour. Like if you have some whole wheat flour and wanted to add in like some almond flour, you could definitely do that. It would also add a really nice layer of flavor. Okay, también si tienen harinas diferentes, las pueden mezclar. Acuérdense, esta es su casita. Y el pancito, ¿verdad? Después que las tengan mucho cuidadito, diría yo, con las cantidades, pero de ahí pueden inventar lo que deseen. You have to be careful with the amounts, right? The quantities. Sometimes in baking, you do have to be a little bit more, you do have to know like the measurements. If you put a little bit more, a little bit less, yeah, you can probably end up with something new, with a new product. Yeah, it definitely changes things. You know, cooking is more of an art form, baking is more of a science. So there is a structure that gets created, but it makes it easy to swap out other alternatives. So like this could very easily be the same exact recipe. We switch out the bananas for blueberries and the vanilla extract for ginger extract, and you'd have a blueberry ginger loaf. You could do the same thing for like strawberries and basil, and you would have a strawberry basil loaf. Like it's very easy to substitute these out as long as the proportions stay the same. Exacto, ahora acuérdense las proporciones, gracias por esa palabra ahora. ¿Verdad? Acuérdense las cantidades, muy importantes cuando estamos en la cocina, especialmente cuando estamos horneando. Acuérdense que el hornear, ¿verdad? Es básicamente una química, estamos mezclando diferentes líquidos, diferentes, ¿verdad? Cosas, ingredientes, así que es una ciencia. Y a veces terminamos con algún otro producto que tal vez sepa rico también, ¿verdad? Nos lo vamos a botar. A veces estamos preparando pan y terminamos con scones. Yeah, ¿Verdad? yeah, definitely. Yeah. Así que el pan, el hornear, sí, el hornear es algo bonito. Así que, y también les quería mencionar, si no les sale la receta, hornean algo, no les sale la primera vez, la segunda vez, traten otra vez que les va a salir. I tried recipes baking many times, sometimes because the first one sometimes it doesn't come out okay, or to my liking. Yeah, and that happens. And cooking shouldn't be a discouraging thing. It's just like a process of discovery. You learn that maybe you want your bread to be a little bit lighter, so you don't combine it as much, you don't do as much mixing, and that allows for like a fluffier bread compared to like really mixing to get like a denser, more moist bread. Exacto. Okay, así que vamos a ver qué es lo que vamos a seguir ahora. So here we're gonna I'm gonna go in and I'm gonna create just like a little opening in the center of my dry ingredients here. So just like that, and it's gonna help to combine our wet ingredients. So we're gonna slowly start to add in our wet ingredients here. Again, not too quick because we don't want things to splash back up at us. Okay, la harina, lo que vamos a hacer un pocito con un pocito en la parte de abajo de la harina, y lo que vamos ahora a, ¿verdad? A poner, agregar lo que son nuestros líquidos, lo vamos a hacer de pasito en pasito porque no queremos que, ¿verdad? Que toda la cocina esté al final llena de harina y llena de todo, así que lo vamos a hacer muy cuidadosamente. Yeah. And this is also going to help us to combine it without creating too many chunks of flour, because it makes the wet ingredients and the dry ingredients on level scale. So then we're just going to kind of fold from the outside in. This is also how you make pasta. You mix the dry ingredients from the outside in. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad? Muy suavemente, no queremos batir así muy rápido, ¿verdad? Porque el batir es agregar energía, ¿verdad? Calor, y no queremos cocinar nuestra harina antes de ponerla en el horno. Así que lo vamos a hacer muy despacito, y la vamos a comenzar a mezclar. Ahora que sea una mezcla para que no nos queden grumos de lo que sería la harina, lo queremos que esté bien suavecita nuestra harina, nuestro pancito así va a ser bien suavecito. Now there's going to come a point when your whisk, it just can't hang anymore. It can't handle it. It can't handle the thickness of the bread. And that's when you're going to switch over to using your spoon. Ok, y ahora como ven ya se hizo más o menos una mezcla. Ahora si usamos la verdad lo que es nuestro batidor, va a ser un poquito difícil para el brazo, aunque yo lo usaría para hacer ejercicio, pero also with, you know, I know, like this right? is, you know, it's not just about eating good, it's also about moving your body. So this is good exercise. Cooking is great exercise. Yeah. Entonces el batidor ya se puso un poquito difícil, ¿verdad? Entonces, pues lo podemos hacer con una cuchara, con una espátula, también lo podemos utilizar, la que tengan en casita,
Y a esas personas, ¿verdad? Que tienen un KitchenAid. Yes. Si tienen un KitchenAid también trabaja. KitchenAid is sometimes the hardest working person in the kitchen. Yeah. Okay, así que si tienen una maquinita o una batidora también lo pueden hacer, pero si no tienen nada, no necesitamos nada de eso, lo pueden hacer manualmente. So you'll see even in our mixture, we have like nice big chunks of the banana in here. We're not over mixing it because that'll make our bread very dense, very heavy. We want to still have some of the lightness in there and allow for some of that additional moisture in the bananas to be cooked out and mixed with the rest of the bread. Okay. Entonces, ahora acuérdense, no lo vayamos a mezclar mucho. Cuando vayamos a machacar nuestra banana, no lo vamos a hacer mucho, muy líquido, porque queremos sentir y que nos ayude también la banana a mantener, ¿verdad? Para que el pan no nos salga muy seco. So let's see, are we going to oil our pan or are we going to use parchment for our pan? This is parchment. Let's I use parchment. want to see your trick. Yeah, okay, so we're going to do the parchment trick. Okay, so here, I'm going to move this over. So if you want to see this a little closer up, you're going to start off to measure how much parchment paper you need. You're going to start off by flipping your pan upside down. Okay. Then you're going to take the parchment paper and you're going to just wrap it underneath one side, hold it down and take it all the way to the other side. That is where you cut it. So this point here along this edge, where it lands. Okay, de esa manera, ¿verdad? Acuérdense, si no lo vieron ahora mismo, no se preocupen, el video lo vamos a tener en nuestra página de YouTube. Pueden ir a ver el video para que le pongan, ¿verdad? Para que pongan en pausa el video. Así que de esta manera vamos a no, ¿verdad? Botar o no desperdiciar nuestro papel. Y lo vamos a utilizar de esta manera. Acuérdense, vamos a medir la parte de afuera para que cuando vayamos a poner la parte de adentro sea más o menos una medida exacta. Yep. So when you first do this, you might even look at this and be like, that's not enough paper. Trust me, it is, all right? So we're going to take it and fold it down along one side, fold it down along the other side, and then we're just going to create a little fold so that we know where the corners are on each side. Just like that. Lo vamos a poner de esta manera, lo vamos a, vean acá cómo está dividido, lo estamos dividiendo, para que de esta manera van a ver ustedes con la parte de adentro, porque pensarán ustedes no es mucho papel, ¿verdad? Pero ya van a ver. Right? So when you look at it, it's going to come out looking just a bit like this. So you're going to see those folds on all four corners, and then you're just going to flip this over. Okay, y lo vamos a poner de la otra manera. You're going to lay your parchment right on top, and with your two fingers, you're going to poke into those corners and push it straight down. Okay, y de esa manera, vean lo bonito que quedó. Vean lo bonito que And quedó. just like that, you have like the perfect size parchment for your pan. Yeah. Y lo bonito que van a ver, lo bonito que les quiero enseñar es que cuando ya el pan esté ya cocinado, esté listo, lo que van a hacer, que van a utilizar sus dos manitos por acá, And you lift it up, lo van a levantar, and your pan is clean. limpio. That's it. It makes cleaning up afterwards so easy. So now that we have our parchment in, we're ready to add our mixture. I'll hold this if you want to pour that in for us. Perfect. Y vamos a hacerlo. Oh, yeah. Nice big scoop. Okay, y vamos a hacerlo de esta manera. Miren qué rico, ya huele riquísimo, it smells so good. It does. The bananas smell delicious with the cinnamon. It's like sweet and spicy. So good. Oh my goodness. Ahí está. You know what I didn't do? I didn't mix our almonds in. Oh, it's okay. It's Lo okay. ponemos en la parte We'll de add them on arriba. top. Yeah. This again is like, you know, sometimes you just kind of like make it work with what you got, you know? I'm happy to use, let's see, we're gonna use our little measuring spoon to just take some of this extra goodness. We don't want to leave anything You know what I'm behind. thinking with Tell probably me. could have done before also? Yeah. Maybe section it. Maybe put a Ooh, little bit like of a bedding, layer. like a layer. Oh. And then you make one layer, and then you put Putting the almonds the in, middle. it would bake them right into the center. That would be so Okay. good. Así que el truco, el truquito. Okay. See, that's what we're gonna do next time. Dividan la mezcla en dos y verdad van a hacer una base para su pan, le ponen almendras en medio, entonces en la parte de arriba le ponen la otra mezcla. This is why we're saying like cooking is very experimental. You just kind of like try it out and you figure out different things. Because we could have put half of the mixture in, leveled it, sliced in some bananas, topped it with some almonds, and then put the other layer of bread on top. Ven ustedes como uno puede Oh my cambiar esta God. receta completamente. Yeah, that would Okay. be so good. Y es algo bonito que pueden hacer con los niños también, es algo que pueden hacer en familia, ¿verdad? Pueden poner a los niños a hacer esta parte, pueden poner a los niños a hacer caritas también en su pan, si así lo desean.
Así que la cocina, a mí en lo personal me encanta estar en la cocina voy a hornear porque me parece que es un arte, por supuesto. Okay, so I topped this with a little bit of the almonds, and I'm just gonna add in a little sprinkle of cinnamon right over the top. That's gonna toast up. It's gonna smell so delicious as we bake in the oven. So here goes our bread. Again, you heard our oven ding. That's how you know our oven is preheated. So we're gonna go ahead and slide our bread straight into our oven. Now this is going to bake for about an hour. And I know that seems like a long time, but it's because this bread being whole wheat and having all of that additional fiber, that fiber is holding on to the moisture inside of that bread. It doesn't want to let it go. So we got to make sure to give it time to bake. Ok, es nuestro pan, en verdad, a nuestro pan le gusta sufrir de calor, así que le encanta el calor. Lo vamos a poner ahí porque acuérdense que estamos hablando, ¿verdad? Nuestra harina, la cantidad, ¿verdad? De agua que necesita para que sea una mezcla buenísima, para que no esté seca nuestra harina. Así que la vamos a dejar por ahí una hora y 10 minutos, dependiendo su horno. So as that's baking, we're going to let it go for about an hour in the oven. You want to check by sticking a knife into the center. If it comes out clean, that's how you know your bread is ready to come out of the oven. Ok, otro truquito, ¿verdad? Si quieren saber ahora, no estén abriendo cada rato su horno. Okay, don't open the oven too many times. Que lo queremos hacer tal vez ya cuando se haga, digamos, la primera hora, van y chequean, ¿verdad? ¿Cómo vamos a chequear si ya ese pan está? No solo de verlo, vamos a decir, oh, ya pasó la hora, ya está el pan. No, a veces todavía no está listo el pan. Así que lo que vamos a hacer, pueden utilizar un cuchillo, o si tienen un pedacito de esos que son unos palitos que son de madera, lo pueden poner en medio del pan, tiene que ir en medio, y si sale sequecito, ya está. Yeah. Pero si sale un poquito más, hay que dejarlo un poquito más. Yeah. The more you open and close the oven while it's baking, the more heat gets released and the longer it will take for it to finish baking. So let it just It'll be ready at some point. You'll know when it's ready because you will start to smell it. Oh, exacto. Así acuérdense, cada vez que abrimos nuestra puertecita del horno, ¿verdad? Estamos dejando que el calor escape, ¿verdad? Entonces, de esa manera, entonces nos vamos a tratar más en nuestro pan. Y tal vez en algunas veces pasa que si hacemos eso muchas veces, entonces el pan no se nos va a dar. Porque necesita una temperatura, y especialmente el pan hecho de harina integral, necesita una temperatura exacta para, ¿verdad? Para estar listo. Yes. Okay. So while that's baking, we're going to talk about that little surprise that's coming. Do you guys want to try and guess what it is? Okay. You know we love surprises here. Así que tenemos, ¿se acuerdan que ese mensaje que mandamos, verdad? Así de incógnito, que teníamos un anuncio, que teníamos algo que compartirles. ¿Y qué será eso? A ver si quieren ustedes adivinarnos. ¿Qué será lo que tenemos que anunciar? Tiene que ver algo con el verano. Yeah. Something to do with summer. Something to do with summer. I mean, the summertime is so exciting because there's so many amazing fruits and veggies that are in season. But that's not the special thing that we're going to demonstrate, right? ¿Qué será? ¿Qué será? Déjenos saber en el chat. ¿Qué piensan que es lo que vamos a anunciar el día de hoy? ¿Qué piensan? ¿Qué nos están diciendo en el chat? Vamos a ver si nos dicen por ahí. Anybody handy for me? It's okay. It's okay because we're going to tell you anyway. Okay, 1, 2, 3, 4. Yes, it's green market season, baby. We are going to be at Green Market and we have got Health Flex this season. We are so excited to welcome you guys to our summer Green Market season and for your chance to receive Health Flex and come and get yourself some of these delicious seasonal fruits, veggies, and more. Exacto, y como celebrando nuestro verano, nosotros acá en el Healthy con New York Common Pantry también les traemos, ¿verdad?, lo que son anuncios. ¿Y qué son esos anuncios? Que este verano vamos a celebrar, ¿verdad?, comenzando los mercados agricultores para que podamos comprar, para que vamos a salir de casita, hacer ejercicio al mismo tiempo, ¿verdad?, hacer ejercicio de esta manera, comprando en nuestros mercados agricultores, ¿verdad? Y cómo nosotros les vamos a ofrecer a ustedes lo que son, ¿verdad?, el dinerito, los cuponcitos para que ustedes puedan ir a comprar vegetales y frutas y otras cositas a los mercados agricultores. Yes, it's going to be such an exciting time. So definitely stay in contact with us as we start to coordinate our summer activities and these opportunities for you guys to come and check us out at the Green Market and receive Health Flex. We'll be using our text communication system to make that happen.
¿Ok? Y hay diferentes maneras, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, ¿verdad? Tener acceso, como ustedes pueden tener acceso a lo que son, ¿verdad? Nuestras actividades. Una, pueden asistir a nuestros talleres de nutrición, ¿verdad? Tenemos nuestro calendario en nuestro sitio web, linkhealthyfoods.com. Ahí tenemos nuestro calendario de actividades. Ahí pueden ver el horario de nuestros talleres, pueden ver qué es lo que está pasando con nuestro programa. Así que de esa manera, pero ¿cómo pueden ustedes tener acceso, ¿verdad? A venir a nuestros talleres? Bueno, diferentes maneras. Pueden ustedes, ¿verdad? Ir a la página web otra vez, inscribirse, ¿verdad? Esa es una manera. La otra es venir en persona a una de nuestras oficinas principales, inscribirse, pedir por una planilla para inscribirse. Y la otra es que ustedes puedan textear, mandar un texto que diga, ¿verdad? Me quiero inscribir a 332-242-5858. That's right. So there are a few different ways that you can connect with us to get involved and receive health bucks. So the first is by going to our website, livehealthycooks.com. On the website, you'll find our calendar of all of our different activities. You can sign up and participate and receive health bucks for your involvement with activities, which is really great. You're not just getting the nutrition education, you're also getting the resources to really get access to some great fruits and veggies. And we all can agree that that's pretty great. The other way that you can get involved is coming to see us in person. So if you see that we are going to have an activity at our pantry, we're going to be doing promotions at the green market sites, you can come and connect with us directly and also get access to those green market bucks. Like, we are here to support you in gaining access to it. The third way that you can connect with us is through our text messaging system. So if you are not already a Live Healthy member, and if you're not already getting those Live Healthy nudges from our text communication system, you can still join by texting 332-242-5858. And we'll be able to get you looped in so you get all of those communications and get to take advantage of all the great things that Green Market Season Yes, has. so we can't wait to be in person. Make sure you go ahead and if you have access to text message, you go ahead and text us. If not, come in person and meet us. Yes, please do. We would love to connect with you. So now that we've shared our announcement, it's time for us to check out this bread. Now, our bread that we just put in is still baking away, but like the magic of cooking, we also have a loaf ready to go. Okay, aquí vamos. Aquí está el pan ya, ¿verdad? So as you see, it was wrapped in that parchment, which meant that we were able to pull it out of the pan nice and easy. So let me bring it over here to the camera so you can see that as well. Look at that bread. Yeah, babe. This is a beautiful loaf. Now you'll notice that we have it sitting on top of this wire rack. And that's because when this first comes out of the oven, you want to let it sit to chill for about an hour. That will allow for the bread to really set, and it will allow you all of the fibers and all of the proteins inside to kind of like settle and absorb any additional moisture that's in there. So right now you can feel it's nice and firm, it's nice and cool, it's ready for us to cut. Okay, y en nuestro pancito, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Estamos esperando que acabamos de preparar. Esté listo, 1 hora y unos 10 minutos por ahí. Ya lo teníamos preparado, ¿verdad? Está listo, está frito. Cuando ustedes lo hagan en casita, después que ya lo han terminado y esté completamente cocinado, lo quieren dejar 1 hora o un poquito más aquí, ¿verdad? Al aire libre, ¿verdad? Para que todas las mezclas, ¿verdad? Terminen de cocinarse 1, 2, comiencen ¿verdad? A unirse y nos den un pancito así firme como este. All right, so we're gonna go ahead and we're gonna slice into this so you can also see what this bread looks like on the inside. So we're going to take a nice piece here, and I'm going to turn this so you guys can see it. Ooh, look at that beautiful bread. Oh my gosh. So you can still see in here, there are like pieces of the banana, there are slices of those almonds, there's texture in this bread, which is going to make it just such a treat to enjoy. Really great job on this one. Thank you. Ok, estaba preocupada, estaba sudando, dije, este pan está listo, no, ya estaba listo. Ok, así, miren qué facilito se hace un pancito en casita, ¿verdad? Este pancito está listo al punto, ¿verdad? No va a estar seco, es saludable al mismo tiempo, lo podemos mezclar con otras cosas, con unas frutas fresquecitas como estas fresas, si así lo deseamos, como un desayuno, lo podemos compartir con los familiares, con un tecito, un cafecito. Oh, yeah. Oh my gosh, you guys, look at that chunk of banana. Right in this, I you know how she said she added a whole banana. Oh my gosh, it's gonna be so delicious. So here we have
some of our bread. Again, you can serve this up with some fresh fruit. You can have this like, toasting the bread a little bit. You can add a little bit of like the yogurt, like a nice high protein yogurt on this with some fresh berries would be so good. So this is how you can have this at home. Really great, delicious treat, really easy. You make it in advance. You can freeze this and it'll last even longer. So once you bake it, take a few slices, put them in some Ziploc bags and put them into your freezer. You'll be able to use them at any time later. Just pull them out, toast them up on either side, and they're ready to go. Okay, lo podemos con este pancito, lo podemos aguardar, lo podemos combinar, acompañar con otras clases de frutas vegetales que tengan en casa, lo que deseen. Lo pueden también, ¿verdad?, aguardar individualmente, ¿verdad? Y un día de esos que están corriendo, como siempre está corriendo uno aquí en la ciudad de Nueva York, pueden ustedes, ¿verdad?, compartir un poquito comerse un poquito de pedacito de pan a lo que llegan en casita, porque acuérdense que este pedacito de pan está lleno de proteínas, tiene calorías saludables, está lleno de fibra, 4 gramos por cada pedacito, ¿verdad? Y no hablemos del precio, ¿verdad? $5 más o menos hacer la receta, $5. It's really incredible. You make all of this bread for $5. Like, this is a way better quality bread than what you're going to find in your grocery store. So this is really wonderful. It's very easy to make at home. And these were all ingredients that we just had very easy to toss together. Claro, y verdad, hay algo, por ejemplo, las fresas que están de temporada ahora, ¿verdad? Siempre tenemos bananas disponibles nosotros por acá. Así que hay una receta saludable, facilita de hacer, huele riquísimo. I just can't like it. It smells so good. I wish you guys could smell. Ok, lo sentimos mucho que no les podemos dar un pedacito, ¿verdad? Pero ya saben, la receta es facilita de hacer, la van a encontrar en nuestro website, liftcupcakes.com. Así que, ¿verdad? Y otra cosita que les queríamos dejar saber, ¿verdad? Que de recetas. En todos nuestros talleres, ¿verdad? Nuestros nutricionistas les van a explicar cómo trabajan los cuponcitos, ¿verdad? De los mercados de agricultores. Para el club de recetas no sabemos cuándo vamos a estar dando, va a ser una sorpresa, pero siempre se van a llevar algo, no se preocupen, ¿verdad? Así que queremos invitarlos ahora, ¿verdad? Para nuestro próximo, entre 2 semanitas del día de hoy, a las 2:30 los martes, para que se sintonicen con nosotros. If you want to do all that again in English, because I cannot stop thinking about how I want to put this bread in my mouth right now, and I completely missed all of that. So. No worries. Ok, vamos a ver a lo que ahora aquí, ¿verdad? Se come el pancito, a ver cómo le va. I want to just mention, I'd say the same thing I said in Spanish, that for Recipe Club is going to be a little different. The other workshops, right? For you to receive your help box is going to be a surprise. It's always going to be a surprise. We are going to let you know, okay, when we are at the Recipe Club, if we are giving out help box. So it's going to be a surprise. We don't know when we are going to provide the help box for you. So it's going to be a surprise. Okay, but every Recipe Club you will take or will provide something by an incentive. But the help box are going to be for some recipe clubs. Yes. So not for all, but for some recipe clubs. But when you come in, we're going to let you know if that day is when we are going to be giving the help box. So definitely tune in, continue joining us. You guys got to try this bread. You got to try this bread. I know that you've been like, you're a bread master, but my goodness, this is like so good. Okay. And shout out to our food programs team. We did some food rescue the other day. They rescued pallets of fresh strawberries. So we were able to eliminate food waste and also get some additional strawberries in short time. So, Oh my goodness, you got a little strawberry. Wow. I give myself an A+. You gave it, yes, I agree. I second that A+. It's delicious. Wow. Well, thank you guys so much for joining us today for our Live Healthy Cooks Recipe Club. Please check out the recipe on livehealthycooks.com, available in English, Spanish, and Chinese. Make this recipe at home. Come and see us for free market activities. And welcome to summer, you guys. Okay, bienvenidos al verano con el club de recetas. Acuérdense, vamos a tener recetas interesantes, recetas saludables, fáciles de hacer, asequibles, donde las vamos a encontrar en nuestra sitio web, livehealthycooks.com. Y si no se han inscrito a nuestro programa de Live Healthy, acuérdense cómo le dimos las 3 formas de hacerlo. Si todavía tienen preguntas, por supuesto, ¿verdad? Nos pueden llamar, una llamadita, mandar un mensaje de texto a 332-242-5858. Así que nos vemos hasta la próxima. Salud. Cheers.